diferencia entre verso y prosa. ¿Cuál es la diferencia entre verso y prosa? Bueno, de entrada, la escritura en prosa suele verse de esta manera. Es la escritura a la que todos estamos acostumbrados y acostumbradas. Esa escritura pues se divide, cada línea se llama renglón, como ya sabemos. Los conjuntos de líneas un poco más grandes se llaman párrafos. La escritura en verso, por otro lado, suele verse de esta forma. Aquí las líneas se llaman versos y los conjuntos se llaman estrofas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un renglón y un verso? La escritura en verso básicamente tiene una cadencia, tiene una disposición en los acentos. La RAE lo define como lo estamos viendo en pantalla. Es decir, un conjunto de palabras sujetas a cadencia y a medida o solamente a cadencia. Con esto está diciendo que lo más importante en la escritura en verso es el ritmo. Lo que hace al verso es el ritmo. El poeta cuando escribe tiene en mente, por así decirlo, de hecho tiene en el oído lo que está escribiendo. Está poniendo atención a cómo suena lo que escribe, a cómo se ponen los acentos en lo que va escribiendo. La disposición de los acentos, de los sonidos en el tiempo, es la cadencia. Y esta definición de ritmo, de cadencia, es igual para música que para poesía. Aquí dice en la RAE, la cadencia es ritmo o sucesión de determinados sonidos con cierta regularidad. Esa es la sensación agradable que tenemos al oído. El verso tiene que tener cadencia, tiene que tener ritmo. Pueden entenderse un poco como sinónimos, ritmo y cadencia. Entonces lo más importante en el verso es que el poeta escribe teniendo en cuenta los acentos, cómo suenan. La rima no debe de estar necesariamente en la escritura en verso. La rima es un elemento más que da una sensación de regularidad al oído. Después hablaremos sobre la rima. Lo importante es esta sensación de que suene agradable, que básicamente en el fondo quiere decir que estamos colocando los acentos de una manera armoniosa. La cuestión de las sílabas acaso hacen al verso, es decir, no necesariamente, era lo que veíamos en la definición de la RAE. La medida estuvo ahí, es decir, la métrica se refiere a la cantidad de sílabas por verso. Cuando sometemos la escritura a un conteo de sílabas por verso, por línea, estamos aplicando métrica, estamos midiendo, no rítmica. La rítmica es la indispensable. El ritmo es el que no podemos suprimir. La cadencia, como habíamos dicho, no la podemos suprimir de la escritura en verso. No deberíamos, porque esa es la esencia del verso, el ritmo. La métrica, someter nuestro verso a una métrica regular o a un patrón métrico, a un patrón de conteo de sílabas, es opcional. Antes no lo era, por supuesto. Desapareció mi saco. Bueno, entonces ya saben la diferencia, ya conocen la diferencia entre verso y prosa. Más adelante estaremos viendo otros aspectos. ¿Qué sigue? Ahondar un poco más en la métrica, en los acentos, la rima, y bueno, el mundo de la poesía es inmenso. Suscríbanse para más videos y hasta la próxima.